Son las 7, las 6 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estás en la mejor compañía, que a esta hora es la de la mañana del fin de semana. Bienvenido si te acabas de incorporar, bien hallado si sigues con nosotros desde las 6. Te saluda David Casado en este sábado 22 de agosto, un día en el que los españoles vamos apurando nuestros días de vacaciones porque apenas queda un fin de semana antes de que llegue septiembre, y con ello a muchos nos va a tocar volver a esa temida rutina. Una rutina que nos va a ser un poco más llevadera gracias al tiempo, ya que durante estos días lo venimos notando. Hay una bajada de las temperaturas que nos está dando un pequeño respiro, especialmente por las noches, lo cual se agradece y nos hace no tener que poner el ventilador, y eso lo vamos a notar en nuestros bolsillos. Eso sí, de cara a hoy, a este sábado, el sol va a ser el gran protagonista del día, a excepción de la zona este de la península, en Aragón, Cataluña y Valencia, y de algunos puntos de Castilla y León, donde incluso se esperan algunas lluvias. Y a pesar de que hoy tendremos una ligera subida en las temperaturas, esos termómetros en España va a ser de manera temporal, porque los últimos días de agosto no van a ser tan calurosos como nos ha explicado el meteorólogo Jorge Alsina. Vamos a tener una salida de agosto de estas características, las que estamos teniendo ahora, ¿no? Con unas temperaturas que ya no van a ser tan altas, y el desarrollo de tormentas esta próxima semana pues van a ser frecuentes en zonas de montaña, en zonas del noreste peninsular. Es decir, que esta próxima semana va a responder un poco a los parámetros que hemos vivido ahora, ¿no? Estas últimas horas de temperaturas ya no tan calurosas. Una bajada en las temperaturas que están notando especialmente en los lugares donde los servicios de extinción de incendios están luchando contra los fuegos. Esto está mejorando las condiciones en puntos como en Niebla, en Huelva. Esta pasada noche ha sido dado ya por extinguido después de 15 intensos días en los que las llamas han arrasado cerca de 33.000 hectáreas de 11 términos municipales. También nos llegan buenas noticias de Cáceres. El incendio de las Urdes ha quedado estabilizado tras quemar más de 4.200 hectáreas. Allí los vecinos han podido regresar a sus casas, aunque los efectivos van a continuar trabajando en la zona. David Jorge Vegas es jefe de extinción de los incendios forestales en la región. Tenemos muchos puntos todavía calientes en este perímetro tan amplio que tenemos, pero nada, los vamos atendiendo y de momento pues el día evoluciona favorablemente. El que más preocupa a esta hora ha sido el fuego que afecta a Segorbe, en Castellón. Ha sido una noche muy intensa para el amplio dispositivo de extinción que ha sido desplegado en la zona para contener estas llamas que afectan a un parque natural. El avance de las llamas ha obligado a desalojar el municipio de Gàtova de unas 1.000 personas. Por eso hasta allí nos vamos en directo para conocer la última hora. Pascual Claramonte, muy buenos días. Buenos días. El humo, la ceniza que ha caído ya en municipios próximos es la estampa en un día que va a ser clave. Cerca de 280 medios terrestres han trabajado durante la noche y se espera ya a los aéreos desde primera hora en cuanto la luz lo permita. La situación es muy grave, explican desde el ayuntamiento precisamente de Gàtova. La preocupación se centra en diferentes puntos próximos, cerquita del núcleo urbano. Piden incluso en las últimas horas que no se difundan bulos sobre la posibilidad de que el fuego haya llegado a las casas. Evidentemente, esa es una prioridad con la que trabajan los bomberos. La orografía del terreno, las cumbres, barrancos, lo complica todo, pero también los accesos. David Vicente es el diputado del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Seguimos trabajando con unidades terrestres sobre el terreno. En principio el incendio se declaró en el término municipal de Segorbe, en provincia de Castellón, pero sí que es verdad que el incendio ha ido avanzando y ha pasado a la provincia de Valencia, al municipio de Gàtova. Hemos tenido que utilizar más medios aéreos. Según cómo viraba el viento, pues nos volvía un poco locos a los servicios de extinción, y ahí seguimos. Los bomberos nos hablan de empalmes kilométricos en las mangueras para llegar a algunas zonas de complicado acceso. La carretera CV25, la que une las dos provincias, también es una prioridad durante toda la noche para evitar que las llamas pasen al otro lado y complique y mucho la situación. Gàtova doblaba su población en estos días de verano. Algunos han regresado a su primera vivienda, otros han pasado la noche ya en el Polideportivo Municipal de Bétera, y en menos de 2 horas en reunión en el puesto de mando avanzado.
Estaremos muy pendientes de esa reunión. Gracias, Pascual Claramonte, con la última hora de ese incendio que ha obligado a desalojar a unas 1.000 personas de Gátova. De lo que también estamos pendientes es de Granada. Allí la tierra sigue temblando, aunque con réplicas muy leves tras ese terremoto de 5,2 grados en la escala Richter que sacudió la provincia el pasado sábado. Ahora las labores se están centrando en inspeccionar los edificios para comprobar si sufren algún daño. Algunos se han visto obligados a abandonar sus casas por el temor y también por la obligación que sufren algunos por esos daños que han sufrido en los lugares donde vivían. Uno de los puntos más afectados ha sido Las Gavias, donde comunidades enteras han tenido que abandonar sus hogares. Ese ha sido el caso de Germán, al que cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana de este sábado, saludamos en directo aquí en la mañana del fin de semana. Germán, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. Igualmente, Germán, lo primero, ¿cómo lo vivisteis el primer terremoto? Pues la verdad que muy asustado y con preocupación, porque eso pues dio un meneo fuerte. El primero fue la noche del viernes al sábado, a las 1:05 o así más o menos de la mañana, y salimos todos los vecinos a la calle, porque fue el primero que dio, que fue el más fuerte. Claro, madre mía, ¿habéis vivido alguna vez una situación parecida? Pues la verdad es que en Granada, sabe usted, pues que está dentro de la falla que pasa por debajo de nuestra ciudad. Entonces, no tan fuerte, sí es verdad, pero hace un par de años también dio otro susto. Madre mía, sí que se está volviendo prácticamente... No tan fuerte, pero sí. Está volviendo algo prácticamente normal, lamentablemente. Lamentablemente, correcto. Claro. Sí, señor. Lo que pasa es que, claro, también nos explicaron los técnicos que, por ejemplo, las construcciones que se hacen en Granada, pues, por ejemplo, no tienen nada que ver con las que hacen en Málaga o las que hacen en otro tipo de ciudades que no están debajo de las fallas. Claro. Como presidente de la comunidad, supongo que además la responsabilidad sería un poquito mayor, ¿no? ¿Te tocó organizar esos primeros momentos o cómo fueron esas horas? Pues sí, pues mira, desde a las 1:05 así más o menos, que dio el primer susto de la mañana, estaban aquí a los 10 minutos se presentó la alcaldesa con sus técnicos, con los arquitectos, con los peritos, policía local, Guardia Civil, Protección Civil. Entramos dentro del inmueble a comprobar que aquello tenía unas rajas, tenía unas cuantas aperturas, pero era seguro volver a la vivienda. Entonces luego sucedió el triste episodio de que al mediodía del martes pues dio otro meneo fuerte. Entonces, conociendo ya los antecedentes de nuestro edificio, en la noche del viernes al sábado se presentaron allí otra vez, todos en conjunto, la alcaldesa, ya le digo, los peritos, la arquitecta del ayuntamiento, policía local, Guardia Civil, Protección Civil. Y entonces cuando entramos en la cochera, que ya se veía más, era más de día, era al mediodía, vimos que había como 3 o 4 pilares de sujeción, digamos, pues bastante tocados, sí. Entonces fue cuando nos aconsejaron y nos dieron la orden de desalojar. ¿Y a día de hoy seguís desalojados, Germán? Sí, a día de hoy seguimos desalojados. De hecho, hoy hemos estado invitados a la visita ha venido una empresa externa al ayuntamiento para certificar que lo que ha hecho el ayuntamiento preventivo, porque claro, el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido un arreglo preventivo, está bien hecho, para que podamos volver cuanto antes. Pero ahora mismo estamos desalojados, sí, porque claro, eso lleva su tiempo. Claro. ¿Cuántos vecinos sois allí en esa comunidad? Pues nosotros somos... Perdón, ¿me oyes? Sí, te escucho. Sí, perdón. En nuestra comunidad somos 170 vecinos y en la comunidad contigua a la nuestra, que también está desalojada, son 400. No son pocos vecinos, ¿eh? Sí. Ahora mismo, ¿dónde os está tocando pasar estos días de tanta incertidumbre? Pues la verdad es que la suerte que tenemos, la mayoría es que somos de Granada. Entonces, pues tenemos familiares, tenemos nuestros padres y otros familiares que están en la misma ciudad. Porque, digamos, Gavia es una pequeña ciudad dormitorio, por así decirlo, aunque tiene su tradición, por supuesto, como todos los pueblos de Granada.
pero casi todos somos de Granada. Y los que no son de Granada o no tienen familiares cercanos, el ayuntamiento ha puesto muchos medios para que se puedan quedar allí con toda la garantía. Así también mucha atención. Albergue, sí, ahí está el Teatro Municipal también, donde les dan desayuno, comida, cena, camas, y están cuidando de ellos perfectamente. Estamos conociendo una historia dentro de un terremoto que ha sacudido Granada intensamente, que muchas veces conocemos el movimiento y parece que no hay damnificado, pero porque, por ejemplo, vosotros, Germán, sois uno de esos casos. Respecto a vuestro edificio, ¿qué futuro le espera? Pues nuestro edificio, la verdad es que ahora mismo estamos en incertidumbre, porque, claro, no sabemos hasta dónde puede llegar la obra acometida, que hagan ahora definitiva. Porque, claro, ya le he dicho antes que la obra que ha hecho el ayuntamiento es preventiva. Solo que la muchacha, la arquitecta del ayuntamiento, que es una muchacha súper apañada, claro, nos tendrá que hacer un informe para decir que esa obra preventiva no puede estar ahí toda la vida. Entonces tendrá que entrar el consorcio, tendrá que entrar el seguro, y nuestro futuro es que ese edificio, los pilares que están tocados, tanto las rajas que han salido por las zonas comunes, pues no las puede arreglar el consorcio y nuestro seguro como es debido. Pues esperemos eso, que finalmente, al final todo se quede en una anécdota y que afortunadamente os puedan cambiar esos pilares y que en lo más pronto posible podáis volver a vuestras casas. Germán, que es el presidente de una de esas comunidades de Las Gavias, con 170 vecinos que han tenido que ser desalojados tras este terremoto que sacudió Granada y todos sus consiguientes sismos que han venido después, esas réplicas. Germán, lo dicho, gracias por habernos acompañado en la mañana del fin de semana. Gracias a ustedes y gracias por estar al pie del cañón informando, y sobre todo gracias al ayuntamiento y a los vecinos, que se han portado todos genial. Con eso me quedo. Un abrazo. Y de Granada nos vamos hasta Ceuta, donde continúa la incertidumbre en las calles de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de más de 80.000 personas el pasado 30 de julio. Los ceutíes, casi un mes después, siguen con el miedo a salir a las calles y muchos comercios siguen con ese temor a abrir por lo que pueda pasar. En la mitad de lo que ya es una crisis económica en ciernes, también una crisis política, ahora puede llegar también un problema sanitario, porque la llegada masiva de migrantes ha proliferado distintas enfermedades como la tuberculosis o la sarna, que no están solo contagiándose entre las personas que intentan subsistir en puntos como la playa del Tamborín, sino que también algunos agentes han llegado a verse contagiados. Desde los sindicatos policiales se quejan de la situación y de la falta de medios por parte del ministerio de Fernando Grande Marlaska, y también alertan de la presencia de migrantes con antecedentes terroristas. Asegura que algunos están escondidos en los montes de la ciudad. Ana Alarcón es la portavoz del Sindicato Unificado de Policía. El hecho de los controles pues nos preocupa muchísimo, porque ya hemos visto cómo se han identificado a varios delincuentes o criminales terroristas, o que han tenido actividades pues muy graves, ¿no? Delitos muy graves, que vemos también a mucha gente que están asentados en los montes y no quieren bajar a la ciudad por miedo a ser identificados y devueltos a su país, porque muchísimos tienen requisitorias en vigor y órdenes de expulsión por delitos, como digo, muy graves, incluido puede ser terrorismo. Y en mitad de este complejo sistema que se está creando, tenemos que sumar la provocación de Marruecos en las últimas horas. Después de la más que laxa protección de la frontera que hizo el día de la llegada masiva de personal a Ceuta, ahora Rabat ha querido mandarnos un mensaje claro sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Seguirá siendo objeto de diálogo entre nosotros y España. Defenderemos nuestro derecho histórico y geográfico, y los instrumentos para abordar este asunto serán los del diálogo. Creo que debe crearse un espacio o un órgano de diálogo sobre este tema, porque no se puede guardar silencio al respecto, ni en beneficio del futuro ni en beneficio del presente. Este asunto debe ser debatido para encontrar una solución definitiva que ponga fin a esta situación, una situación en la que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria. Primero, el derecho geográfico del que habla, porque que se encuentre en África no es un argumento válido para aprobarte de un territorio que es soberano, porque por esa regla Reino Unido no debería tener ni Gibraltar ni uno de los 14 territorios que tiene repartidos por el mundo. Pero esto es mucho más sencillo que entrar en disputas estériles por determinar que una provincia o una ciudad autónoma, por encontrarse en un determinado territorio, ya debe pertenecer al país más cercano, y para eso tenemos que mirar a la historia. Y es que Marruecos, el país, se ha creado hace apenas 70 años.
Así nos lo ha explicado la historiadora Margarita Torres. El reino de Marruecos como tal es que ha nacido en el siglo XX, ¿eh? Que aquí no nos pensemos que el reino de Marruecos hasta 1957, que adopta el título de rey de Marruecos es que no existía. Y de hecho sus reyes ni siquiera se llaman reyes de Marruecos, otra cosa que es muy divertida, ¿no? 70 años. ¿Y cuántos tiene Ceuta y Melilla desde que se fundaron? La respuesta es más de 3.000. 3.000 años de historia en los que en ningún momento pertenecieron a Marruecos. Ceuta tiene un origen fenicio, mientras que Melilla parte de un asentamiento púnico, en ningún caso marroquí. Pero es que la historia de España ha estado ligada durante muchos años antes a que Marruecos fuera creado. Melilla es española desde 1497 y Ceuta pasó a la corona española en 1668 tras haber pertenecido a Portugal. Desde el gobierno, la respuesta ha sido a través de una comunicación que ha mandado a los medios. Ni siquiera han salido a rueda de prensa. A rueda de prensa para hacer frente a una afrenta que intenta hacernos Marruecos. Simplemente se ha limitado a mostrar su rechazo tajante a estas pretensiones, lo que recuerda un poco a esa llegada masiva en la que la culpa no era de Marruecos sino de las mafias. Es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta, y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Esperemos que no sean las mafias las que quieren quedarse también con Ceuta y Melilla, porque no sabemos nada por parte del gobierno. La primera de las respuestas la debemos tener en el Senado, pero los ministros se negaron en masa a acudir a la Cámara Alta, es decir, se han negado a ir a uno de los órganos constitucionales que representa al pueblo español. Esto parece que no le va a salir gratis, porque el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso del PP que pedía obligar a los ministros a comparecer en el Senado por toda esta crisis. Los populares interpusieron este recurso después del plantón. Juan Bravo es el vicesecretario general de Hacienda del PP. Lo que es sorprendente es que el gobierno no tenga respuestas y las propuestas las haga la oposición, pero el gobierno no nos llama. Quizá el gobierno está más en la imagen, ¿no? O sea, Sánchez de vacaciones, lo que le preocupa es desalojar una playa que ha vuelto a ser invadida. Ver si la pregunta es si nos ha llamado a alguien, nadie. Ahora solo irán al Congreso. Serán 7 ministros lo que van a dar cuenta de lo sucedido en Ceuta. La ronda comenzará el próximo 25 con la titular de Defensa, con Margarita Robles. Porque el Senado podrá gustar más o menos, podrá tener más o menos competencias, pero es una Cámara que representa a todos los territorios y que forma parte de nuestro sistema democrático. Y si al gobierno le molesta que allí lleven la contraria, quizá el problema no sea el Senado. El Senado no está para aplaudir al gobierno, está para controlarlo. Y si al gobierno le molesta que le controlen, quizá debería recordar algo muy sencillo. El poder democrático no consiste en tener siempre la última palabra, sino en aceptar que otros también tienen derecho a hablar. 17 minutos pasan de las 7. A esta hora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Xavi Lasso. Ceuta. Sí, cientos de migrantes permanecen en la plaza del Trampolín, en la playa del Trampolín y sus alrededores. En cuanto a los menores, el gobierno ve factible llevar a cabo en pocas semanas el traslado de 500 de ellos a la península. Mafias. Estas organizaciones cobran 9.000 euros a los migrantes para trasladarlos de Ceuta en lanchas a la península. Se están realizando de noche estos viajes hacinados y sin medidas de seguridad. La policía ha detenido a 5 integrantes de 2 grupos criminales que realizaban estos trayectos hasta las costas de Andalucía. Ucrania. Al menos 6 muertos en un ataque ruso con drones en un centro comercial en Ucrania. Hay casi 100 heridos, entre ellos 6 niños. Según han explicado las autoridades, los drones atacaron en 2 oleadas. Media hora después del primer impacto, volvieron a bombardear contra los servicios de rescate. Colombia. El gobierno colombiano ha elevado a 329 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. 247 personas siguen todavía desaparecidas. Euribor. Sobrepasa la barrera del 3% y amenaza con nuevas subidas a las hipotecas. Es el nivel más alto desde septiembre del 24 y supone, atención, un aumento de la cuota para aquellos que tengan que revisar su hipoteca. Si tomamos como referencia una de 150.000 euros a 25 años, la subida será de 58 euros al mes. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Este mes de agosto, la vuelta no empieza en España. Empieza en Mónaco. Porque este año, la vuelta arranca en el Principado, pasa por Francia, cruza Andorra
Y en COPE la seguimos desde el primer minuto. ¡Qué espectáculo! Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau. A la parte de abajo del manillar. Del 22 de agosto al 13 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¡Qué corredorazo le hemos visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la Vuelta? La Vuelta Ciclista a España en COPE. Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Feliz, que me he venido al Corte Inglés a hacer la compra y he visto unas burger de Goico original o Smash con un 50% en la segunda unidad. Y son combinables entre sí. Y llevo también unos sobres de loncheados de cebo ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales para un picoteo, que si te llevas 3 la unidad sale a solo 8,50 euros. Y también se pueden combinar. Genial, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Nos volvemos a situar en Ceuta para analizar la problemática sanitaria porque faltan profesionales para atender esta emergencia que está surgiendo en los últimos días. Porque por mucho que lo niegue la ministra de Sanidad, Mónica García, Ceuta sí está afrontando en estos momentos una situación de absoluta gravedad. Los servicios están desbordados y aumentan las entidades sociales y médicas que se despliegan con sus propios medios en la ciudad. Carmen Lavallen. Entre 500 y 600 migrantes están recibiendo atención diaria en Ceuta, donde la sanidad pública está desbordada. Tratando de contribuir a paliar la grave emergencia sanitaria y humanitaria, están sobre el terreno organizaciones como Médicos del Mundo. Su portavoz, Pepe Hernández, descarta que estemos ante una crisis de salud pública pese al aumento de casos de impétigo, sarna, tuberculosis y lo más habitual, gastroenteritis agudas. No podemos hablar de estos trastornos gastrointestinales del tipo de estas enfermedades transmisibles víricas que puedan ocasionar un problema de salud pública. Es por lo que están bebiendo o lo que están comiendo y las condiciones en las que lo están haciendo, pero no para pensar que puede haber una epidemia que afecte a la población ceutí. Piden reforzar tanto la atención sanitaria como los recursos de atención temporal a migrantes porque el abandono y el hacinamiento que sufren, unida a la lluvia registrada en las últimas horas, amenazan con agravar su salud. La playa del Trampolín es uno de los focos de esta terrible crisis migratoria. Desde el primer día, miles de personas han sobrevivido allí en condiciones deplorables y los migrantes que han sido evacuados por la policía han vuelto hasta en 2 ocasiones. Fernando Díez, buenos días. Buenos días. Son 28 carpas, no todas operativas aún, repartidas en 2 campamentos, uno en Loma Colmenar y el otro en Loma Margarita. Son los espacios de acogida temporal, así los ha denominado el Gobierno, en los que parte de los migrantes que hasta ahora hacían vida en la playa del Trampolín esperarán a que se resuelva su futuro. 28 carpas y 22 literas, algunas de 2 pisos y otras de 3 por cada una de las carpas. Serán espacios apretados para las 1.500 personas que estarán allí, aunque en cualquier caso en mejores condiciones que en las que estaban en la playa. Playa, por cierto, a la que parte de los migrantes desalojados han ido volviendo. Y mientras tanto, los vecinos de Loma Colmenar protestan. Consideran que lo que se ha hecho es simplemente desplazar el problema precisamente hacia donde ellos viven. Y pendientes del incendio que afecta a Las Urdes en Cáceres. Todos los evacuados por el fuego a lo largo de la semana han podido volver a sus casas. El fuego además está estabilizado, aunque ha quemado 4.400 hectáreas en apenas 5 días. Adrián García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vuelve la normalidad, entre comillas, a la comarca de Las Urdes después de que ese incendio de pino franqueado quedase estabilizado en las últimas horas, concretamente a las 8 menos cuarto de la tarde de este viernes. Se ha llevado por delante 4.000 hectáreas y deja seguramente la sensación de que podría haber sido peor, sobre todo por la
virulencia que tenían las llamas en sus primeras horas, que hacían recordar a lo peor del incendio de Jarilla, el incendio más grave de la historia de Extremadura que vivimos hace apenas un año. A partir de ahí, los cientos de evacuados que llevaban 3 días desalojados pudieron volver a sus casas, y digo que vuelve la normalidad, entre comillas, a la comarca de las Urdes, porque los vecinos van a empezar desde hoy a movilizarse porque quieren, como ellos dicen, salir del bucle infinito del fuego. Cada año, cada verano tienen un incendio importante y quieren que se aumente la inversión en prevención. Controlado el incendio que ha afectado a las Peñas de Rilos en Huesca. Los vecinos ya han podido regresar a sus casas tras un fuego que ha quemado cerca de 18.000 hectáreas. Enrique Pérez, muy buenos días. Buenos días, así es. Todavía habrá que esperar a la semana que viene para darlo por extinguido, y es que han sido más de 18.000 hectáreas. Estamos hablando del mayor incendio que se ha producido en la historia de Aragón. El director general de emergencias es Miguel Ángel Clavero. Sí, sin duda alguna. Es el más grande y, desde luego, el más importante desde el punto de vista de la gravedad y de la afección que es, porque prácticamente el 95% es masa forestal, además una masa forestal de alto valor. Este viernes el gobierno aragonés lo ha dado oficialmente por controlado tras el regreso a sus casas de los 74 vecinos de Santa Cruz de las Herós, que eran los únicos del millar de personas que habían sido desalojadas que faltaban por regresar a sus casas. Todas las carreteras ya están abiertas de nuevo al tráfico, salvo la que comunica con los monasterios de San Juan de la Peña, que permanecerá controlada por precaución hasta el 15 de septiembre. Y el Papa León XIV viaja hoy a Rímini y San Marino. Nos vamos hasta el Vaticano. Última hora de ese viaje. Ángeles Conde, buenos días. Buenos días. El Papa va a pasar unas 12 horas fuera de los muros vaticanos para visitar la Serenísima República de San Marino, el estado soberano más antiguo del mundo, y la ciudad costera italiana de Rímini. En San Marino, donde el pontífice recalará pasadas las 10 de la mañana, se verá con sus autoridades y bendecirá al pueblo desde el balcón del llamado Palacio Público. También venerará las reliquias del patrón del país, San Marino, y se reunirá en privado con unas religiosas agustinas. Por la tarde, León XIV acudirá a Rímini para participar en la edición número 47 del Meeting de Rímini. Desde Juan Pablo II en 1982, ningún otro papa había acudido a esta cita que cada año organiza Comunión y Liberación. León XIV pronunciará un discurso y luego visitará la diócesis de Rímini. Se encontrará con personas enfermas, ancianas y vulnerables en la catedral y, por último, como hiciera también Juan Pablo II, presidirá la misa en el puerto de la ciudad. La mañana. Fernando de Aro. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Agosto pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta, se han acabado las vacaciones. Por eso, si este verano vas a aprovechar agosto, aprovéchalo de verdad y estrena ese Kia que llevas tiempo esperando. Durante este mes, consigue condiciones especiales en tu concesionario oficial Kia. Haz el agosto con Kia. Kia. Movement that inspires. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Si es fútbol, es DAZN. Si es la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y Ligan, es DAZN. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa por 14,99 € al mes. Suscríbete ya. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias. Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además descubres su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Siete y media, 6:30 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mejor compañía, que esta hora es la del fin de semana, la mañana del fin de semana. Bienvenido si te acabas de incorporar. Bien hallado si sigues con nosotros en un sábado en el que la noticia está puesta en Ceuta tras esa afrenta que nos ha hecho Marruecos. Su ministro de Justicia ha dicho y ha puesto el foco en las ciudades de Ceuta y de Melilla. Enseguida lo analizamos. Mientras tanto, te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Se reduce la actividad sísmica en Granada. Afortunadamente se han notado en las últimas horas terremotos de una intensidad más débil. La mayoría han sido de una magnitud inferior a 2. Unos 600 vecinos de Las Gavias siguen desalojados y se mantienen los trabajos de reparación de los edificios afectados. 6 muertos en Ucrania tras un ataque ruso. En un centro comercial hay casi 100 heridos, entre ellos 6 niños. Según han explicado las autoridades, los drones atacaron en 2 oleadas y media hora después de ese primer impacto volvieron a bombardear contra los servicios de rescate. Aumentan los muertos en Colombia. El gobierno de allí ha elevado a 329 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto. Todavía quedan 247 personas desaparecidas. Otro verano más nos está tocando hablar de incendios. Esta lacra consume año tras año miles de hectáreas en nuestro país. Desde el mes de junio se han calcinado ya más de 250.000 hectáreas. Pero esto no es algo nuevo. El año anterior, el 2025, se quemaron casi 300.000. Entre los fuegos más voraces que hemos padecido este año está el de Burgondo, en Ávila, más de 50.000 hectáreas consumidas por el fuego, y ahora ha obtenido el título de mayor incendio registrado en nuestro país. También hemos vivido más recientemente el de la Niebla en Huelva, con más de 33.000 hectáreas, o el de la Sierra Oeste de Madrid, con cerca de 28.000. Un desastre natural, medioambiental y ecológico, y una vez producidos, lo que muchos vecinos se preguntan es ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con el que era mi monte? ¿Voy a volverlo a ver cómo estaba antes? Son muchas preguntas que vamos a intentar responder de la mano de José González Granados. Es ex decano, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Don José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Lo primero, después de padecer un gran incendio como los que hemos vivido, ¿qué hay que hacer primero? ¿Dejar la naturaleza que se recupere por sola o tenemos que intervenir directamente? Hombre, es una buena pregunta, pero es un tema bastante delicado al respecto, puesto que, bueno, pues aquí vienen a jugar muchas variables en hacer las cosas bien a la hora de restaurar los espacios naturales que evidentemente, como bien decías, se han quemado este año y en años anteriores. Lo primero, hay que analizar realmente dónde se ha producido el incendio. No tiene que ver nada un incendio en el sur de España con el norte, porque son climas diferentes. No tiene nada que ver, así como la vegetación. Entonces, lo que hay que intentar, evidentemente, es analizar todas estas variables ambientales y proceder en consecuencia. No todo es tan sencillo, sino lo que hay que hacer realmente es, primero, proteger el suelo de las lluvias que van a proceder a partir de otoño, sobre todo para que no se pierda, porque es de lo que viven en este caso, los árboles. Y eso sí que hay que evitar que se nos pierda el suelo. Para eso se protege con técnicas sencillas,
como pueden ser fajinas o albarradas, con la misma vegetación para que salga económicamente barato. Sí. Y eso es lo primero que habría que hacer. Y luego, pues tener paciencia y ver realmente cómo evoluciona la vegetación, porque va a depender de la cantidad de vegetación que se haya quemado, pero sobre todo pues los grados que hayan tenido que soportar, sobre todo los sistemas radiculares, porque muchas de estas especies están adaptadas a incendios que se han repetido a lo largo de la historia y son especies que luego rebrotan de cepa. Entonces hay que analizar realmente qué especies están allí, no solo las especies arbóreas, sino luego también, evidentemente, pues todas las especies que componen el sotobosque. Fíjate, José, que a priori podríamos pensar que el agua es buena, pues todo lo contrario, ¿no?, cuando se produce un incendio. El agua es buena, pero realmente, sobre todo cuando hay pendientes pronunciadas, son las plantas, los sistemas radiculares, lo que hacen que el suelo no se vaya ladera abajo. Sí. Entonces, los sistemas radiculares, cuando están vivos, hacen esa función. Cuando están muertos, evidentemente, pues cuando hay lluvias torrenciales, se nos va el suelo. Pero en cuestión de la vegetación, como te decía, pues hay muchas especies, como pueden ser las encinas, como pueden ser los quejigos, como pueden ser los robles, las coscojas, que rebotan de cepa. Incluso de los pinos, pues hay uno solo que existe solo en Europa, una especie única, que es el Pinus canario, el Pinus canariensis, que es capaz de rebotar de cepa tras un incendio. ¿Cuánto tiempo podríamos tardar en recuperar el monte, tal y como lo contemplábamos después o antes de un incendio? Pues va a depender de las especies vegetales que se hayan quemado. Hay en algunos ambientes y en algunos ecosistemas que, al cabo de un año, un par de años, esas mismas especies que se han quemado rebrotan todas a la vez. Hay que ser prudentes, sobre todo, y controlar las especies exóticas que pudieran entrar en unas condiciones nuevas, pero estas especies están adaptadas, como pueden ser las especies de yesos. En clima mediterráneo, muchas de estas especies que te había comentado antes, sobre todo en especies arbóreas. Y luego, en aquellas que realmente no rebotan de cepa, como usan muchos de los pinares que tenemos, pinos piñoneros, pinos carrascos y pinos negros, pues lo que hay que hacer es intervenir en este caso, pero con la introducción de estas mismas especies, pero ya con una visión de futuro y sobre todo para que estos incendios pues no tengan continuidad vertical ni horizontal en este caso, y para eso pues hay que contar con profesionales y expertos que nos puedan decir cómo hay que hacer las cosas. Así que lo mejor es abogar para recuperar esos montes, replantar lo que había, no apostar por ningún nuevo modelo de monte adaptado, ¿no? A veces sí, depende de las especies. Hay sobre todo en el norte de España, donde sí que se introdujeron en su día especies como los eucaliptos, que sitios donde debe haber robledales, pues lo que hay que apostar es por la flora autóctona y no por especies exóticas en este caso. Pero ya digo que cada caso es un mundo y hay que contar con profesionales a la hora de hacer las cosas bien y sobre todo para disminuir la densidad de vegetación y esa continuidad horizontal, pues tener espacios que realmente no pasen o puedan servirnos para la extinción en este caso. Pero creo que debemos aprender de los errores cometidos en el pasado y en el presente. Precisamente, ¿qué errores hemos cometido históricamente en la gestión de los montes que ahora estamos pagando? Pues olvidarnos de los montes después de los veranos con incendios. Ahora, después de lo que va a pasar dentro de 15 o 20 días, nadie se acordará de que ha habido provincias que han batido récord en la superficie que se ha quemado en 2026. Completamente. Entonces, lo que hay que apostar de una vez por todas es contar con planes forestales que sirvan, en este caso, pues un cúmulo de medidas para que esto no suceda, pero esto es año tras año, los que hemos trabajado en incendios forestales. Yo en mi caso hace veintitantos años en las extinciones y año tras año no hemos conseguido que esto se revierta. Entonces, pues incluso va más. Lo que hay que hacer es que realmente apostar por eso y que políticamente pues se tomen las medidas adecuadas de una vez por todas. Me quedo con ese mensaje tan necesario de no olvidarnos del campo ahora en invierno, esas actuaciones tan necesarias para prevenir incendios tan voraces como los que estamos viviendo, que cada año se cobran más y más hectáreas. Don José González Granados, exdecano, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, gracias por habernos acompañado en la mañana del fin de semana y sobre todo habernos ofrecido algo de esperanza también para todos esos vecinos que ven cómo año tras año se queman sus montes, para ofrecerle ese hilo de esperanza de ver cuándo podrán volver otra vez a ver su monte.
exactamente cómo estaba. Gracias, don José. Pues muchas gracias a vosotros por ocuparos e importaros lo que son los ecosistemas que tienen todo lo que es la España peninsular. Un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Ceuta al límite. En COPE seguimos al minuto la situación en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito te lo cuenta en directo desde sus calles. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. En lo más profundo de las montañas aún quedan vestigios de un pasado legendario. Alguien mató a esos hombres. Tom Berenger. ¿Qué harán con nosotros? Bárbara Hershey. Su pueblo ha sobrevivido siempre sin la ayuda del hombre blanco. Los últimos guerreros. El sábado a las 5 de la tarde, en 13. Love, love, love. El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, horas y horas de patio. Tanto que vivir necesita ropa que aguante el ritmo. Prepáralos para llenar de recuerdos el curso con la nueva colección de kits El Corte Inglés para vestir a los más peques. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Este agosto se han cumplido 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Quiero confesarme. Ya no puede. El cura se ha ido. En el ejército las cosas hay que hacerlas a su debido tiempo. Y no cuando a uno se le antoje. Claro que siempre hay una posibilidad de salvarse. Esta fue una de las adaptaciones que se hizo aquí en España. Lorca, la muerte de un poeta, de Juan Antonio Bardem, en 1987, que recreaba la vida de Federico García Lorca. Fue un 18 de agosto de 1936 cuando fue fusilado. Desde entonces permanece en alguna fosa sin identificar en algún punto de un camino que une Biznar con Alfacar en Granada. Cuando hablamos de Federico García Lorca, nos referimos a uno de los poetas y dramaturgos más importantes y prolíficos de este país. Esta semana hemos analizado mucho su relevancia, los significativos que han sido sus obras, como Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Las bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba o Yerma. Pero hoy vamos a ir más allá y vamos a analizar cómo se construyó el mito de Federico García Lorca y, sobre todo, dónde reside su éxito y su diferencia del resto. Por eso, a esta hora, en la mañana del fin de semana, hablamos con María Isabel Calle Romero, que es doctora en Filología Hispánica en la Universidad Rovira i Virgili. María Isabel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a vosotros. Bueno, lo primero, María Isabel, ¿qué tiene Lorca que 9 décadas después de su asesinato sigamos encontrando nuevas historias, documentos y aspectos que contar de su vida? Yo creo que lo que tiene es muchas caras y que cada uno de nosotros se identifica con una de ellas. Es ese mito que siempre nos va a acompañar. ¿Estamos ante un escritor que conocemos realmente o ante un personaje que hemos ido construyendo con los años? Yo creo que lo hemos ido construyendo y a mí me gusta explicarlo sobre todo con 3 palabras que tienen que ver mucho con la literatura, que es la fama, la leyenda y el mito. Es decir, cuando Lorca todavía vivía, antes de ser asesinado, sí que adquirió cierta fama dentro de sus círculos literarios, también en el extranjero, en Hispanoamérica, en Francia, etcétera. Y luego ya empieza esa construcción de la leyenda tras su muerte. Una leyenda, si hablamos en términos literarios, tiene elementos fantásticos, es decir, elementos que no se pueden explicar. Y yo creo que esto es lo que forja un poco la leyenda de Federico García Lorca. Y luego ya en los últimos años pasa a ser lo que es el mito. El mito tiene esa conceptualización de imaginario colectivo, es decir, que pasa directamente a ser símbolo de un país, en este caso del nuestro.
has hecho un artículo de Federico García Lorca que es una verdadera delicia porque analizas esa evolución, como nos estás explicando, primero la construcción de una leyenda, luego la creación de un símbolo y finalmente la consagración de un mito, ¿no? ¿Y en qué momento se convierte Lorca en un poeta universal? Yo creo que ya lo era antes de morir, antes del asesinato, del fusilamiento. Se conocía no solo aquí en España, sino en el extranjero, desde su viaje a Nueva York y también a Buenos Aires, a México, etcétera. Ya se conocía y empezaba a hablarse de Federico García Lorca. Pero es tras su muerte cuando empieza a ser universal. Primero, sobre todo en Hispanoamérica, y luego aquí en España, a partir de lo que yo hablo de más o menos de los aniversarios de cada 10 años, que digo yo. En el 54, en Aguilar, ya sé que no es el 56, pues aparece un intento ya de obras completas. En el 66, ese número de ABC, también en homenaje a la obra de Federico, solo a la obra sobre todo. En el 76, el gran homenaje de 5 a las 5, ¿no? En el 86, el 50 aniversario. Es decir, que poco a poco esa universalización se va ampliando. ¿Existe el riesgo, María Isabel, de que nos olvidemos de su obra literaria al mitificar tanto a Lorca? Yo creo que en un principio, cuando se empezó a reivindicar tras la muerte de Franco y el inicio de la democracia, sí que podría parecer que se reivindicaba más la vida que no la obra, porque hasta ahora se conocía sobre todo la obra. Pero en estos momentos la cantidad de artículos y de estudios que hay sobre su obra es ingente. Es más, cada vez tenemos nuevas caras y nuevas investigaciones sobre Lorca. Solo hay que ver pues lo que ha salido este año, ¿no? La película de los Javis, el archivo, la exposición, las cartas, etcétera, etcétera. Precisamente la que comentaba, la de los Javis, es una de las últimas obras, La bola negra, ¿no? Que se estrena dentro de muy poquito, creo que es en septiembre, y que ha vuelto también a poner el foco en Lorca, sobre todo para los más jóvenes. ¿Por qué nos sigue fascinando tanto Lorca también, no solo para las personas ya adultas, sino también para los jóvenes? Yo creo que es su carácter universal y su carácter de lo que llamamos el clásico universal en literatura. Es decir, trata aquellos temas con los que todos nos podemos sentir identificados en una etapa de nuestra vida. Entonces, cuando leemos su poesía o cuando vemos una obra de teatro o andamos en su vida, siempre nos identificamos con alguna emoción o sobre todo esa pasión y ese deseo que Lorca transmite, ¿no? Y están siendo muchos los homenajes, bueno, a lo largo de la historia podríamos hablar, como por ejemplo la canción que hizo Camarón o Leonard Cohen, sin ir más lejos, también la película de los Javis o series como El Ministerio del Tiempo, también que le puso de nuevo de relevancia. ¿Crees que reflejan bien a Federico García Lorca? Bueno, no dejan de ser, al ser arte, no dejan de ser un poco de ficción. Sí. Es decir, sí que hay una base biográfica, una base científica, pero luego siempre la adaptas a aquello que tú quieres y que quieres reivindicar. Son las caras de Lorca. Yo creo que por eso la voz de Lorca nunca se apaga, que ya es una contradicción, porque no existe grabación de voz de Federico García Lorca, y en cambio su voz sí que sigue resonando dependiendo de la mirada. Completamente. Y voy a leer el final de tu artículo, donde dices que los clásicos ingresan en el canon y solo algunos se convierten además en símbolos cuya interpretación permanece abierta. Lorca permanece a esa categoría excepcional. Y con eso me voy a quedar. María Isabel Calle Romero, doctora en Filología Hispánica en la Universidad Rovira i Virgili. Gracias por habernos acompañado aquí en la mañana del fin de semana y sobre todo por haber recuperado de nuevo a Federico García Lorca, un poeta y un dramaturgo internacional que ya se ha convertido en todo un mito. Gracias, María Isabel. Muchísimas gracias a vosotros. Y
Y a esta hora, en la mañana del fin de semana, nos vamos a situar en Ceuta, donde seguimos muy pendientes de la evolución de esta crisis que sigue con los ceutíes desde el pasado jueves 30 de julio. Una situación en la que cerca de 80.000 personas entraron de manera masiva en una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados. Esto ha creado, como digo, una crisis para los ceutíes y también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están sufriendo todas las consecuencias y están siendo los encargados de poner un poco de orden en todo este caos. A esta situación de crisis humanitaria, de crisis social, estamos sumando ahora la preocupación por la aparición de casos de sarna entre los migrantes, que ha llegado incluso a algún policía en los últimos días. Los sindicatos policías están alertando de las condiciones en las que están trabajando los agentes y por eso queremos ver cómo lo están viviendo, cómo están viviendo toda esta situación los agentes de la policía, de la Guardia Civil. Y por ello hablamos a esta hora con Laura García, que es la portavoz del sindicato Jupol. Laura, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana del fin de semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias a ustedes. Lo primero, Laura, han pasado bastantes días desde ese pasado 30 de julio, estamos a 22. ¿Cuál es la situación ahora mismo que os estáis encontrando en Ceuta? Pues para desgracia sigue siendo la misma. Todas las personas, las miles de personas que decidieron quedarse en Ceuta, pues siguen deambulando completamente con total libertad a sus anchas. Y la verdad es que ayer, cuando nos despertamos con esa imagen de los compañeros desalojando la playa del Trampolín, que yo que he estado allí, eso es para verlo, estaba a rebosar de cabañas improvisadas, de todo, de asentamientos ilegales, pues pensábamos que parecía que se movía la cosa, ¿no? Y los embolsaron, los dividieron. Bueno, cuando llegaron había como unas 4.000 personas en la playa del Trampolín. Al ver el despliegue policial, 2.000 desaparecieron y el resto se dividieron entre subsaharianos, marroquíes, los llevaron a estas carpas que han montado los militares, pero nuestra sorpresa es que al poco volvieron a acampar a sus anchas. Sí, porque no es régimen cerrado, por lo que estas personas pueden hacer lo que quieran y hoy han tenido que volver a desalojar para que vayan los servicios de limpieza. Había unas 500 personas aproximadamente, pero vaya, que anoche, tengo la cifra, en esa playa del Trampolín se dieron 2.600 cenas. O sea que Madre mía. Que allí siguen, sí. Qué verdadera locura. ¿Hasta qué punto, Laura, se han producido más incidentes a consecuencia de toda esta coyuntura? Sí, al final, pues estas personas lo que están haciendo, claro, la frustración, la desesperación también se suma para ellos. Y bueno, sí que estamos recibiendo atentados a agentes de la autoridad. Allí se están cometiendo muchos delitos, pues sobre todo de robos con violencia, de daños, las conocidas, por desgracia, agresiones sexuales que prácticamente se están cometiendo una cada día. Y la emisora no para. Me dicen los compañeros que la malla, que son los equipos que llevamos, que es que no para ni un minuto. Es constante, porque claro, los ceutíes se sienten como están, abordados y a mí, pues eso, me repetían allí una y otra vez dos palabras, ¿no? Que era miedo y era abandono. Porque es que ellos no tienen libertades allí, ellos no pueden disfrutar de sus playas, ellos no pueden, según qué términos, según qué horas, disfrutar de sus calles. Yo no vi niños ceutíes allí jugando, vi muchos niños de los invasores por allí a todas horas, niños muy pequeños que iban sin adultos, pero vaya, que los ceutíes están desesperados y con razón. Madre mía, como nos está contando los ceutíes desesperados, supongo que vosotros también, porque tenéis efectivos suficientes para hacer frente a toda esta situación. Bueno, los compañeros están haciendo un esfuerzo descomunal, están trabajando por encima de sus capacidades. Apenas hay unos 200 aproximadamente de UIP desplegados allí. Mira, hablaba hace un ratito con un compañero de la UIP y él empezó a las 6:30, que estuvo en el desalojo, y acabó a las 10 de la noche. Madre Así están. Mía. Y además que, oye, que yo he estado ahí, el clima es para soportarlo, con la humedad, el calor que está haciendo. Los compañeros con todo el equipo, bueno, están haciendo un esfuerzo descomunal pues por atender a los ceutíes, pero vaya, que son los que son. Claro. Físicamente, como nos está contando, están agotados muchas horas y tú que lo has vivido, Laura, también lo sabrás. Psicológicamente, ¿cómo te afecta esto a un policía, a un agente? Pues están, mire, es que es difícil expresar, pero el abandono que sentimos los compañeros de Policía Nacional, de Guardia Civil también, porque al final de quien dependemos es del señor Marlaska, que nos tiene absolutamente abandonados, es para vivirlo, porque los compañeros se dejan la piel
en lo que sea, en cualquier cosa, ahí están los primeros, Policía Nacional, Guardia Civil, atendiendo ante cualquier catástrofe, siempre en primera línea, y es abandono, y es desalentador. Pero bueno, al final se tiene eso que se tiene dentro, que te ha hecho decidir ser policía de cualquier cuerpo. Por supuesto, no vamos a dejar fuera a nadie. Y tiras para adelante, pero de verdad que psicológicamente es duro seguir. Claro, al final es mucha vocación la que tenéis y Sí. el esfuerzo que estáis haciendo es más que alabable, porque vivir una situación en primera persona de esta magnitud no tiene que ser nada sencillo. Encima, ahora estamos hablando de un problema sanitario, porque se habla ya de un brote de sarna entre algunos migrantes que ha llegado incluso a algunos agentes. ¿Qué información tenéis los policías acerca de esta situación sanitaria? Sí, tenemos confirmados 2 compañeros, concretamente de la UIP, que han sido contagiados con sarna. Además, el brote les ha dado una vez que estaban en casa con sus familias, porque por lo que les han dicho en el hospital, pues tarda como en incubarse como una semana, no da la cara, ¿no? Tú no sabes que lo tienes y, bueno, la imagen es que ves la imagen y te empieza a picar a ti todo el cuerpo, ¿no? Además, yo, uno de estos compañeros, he estado con él allí, tomando un cafelillo en uno de sus pocos descansos para compartir información, y a mí me picaba todo, ¿no? Nada, apoyarles, es que no podemos hacer otra cosa. Es que los primeros días, estos en concreto, no tenían ningún tipo de protección, y cuando la solicitaron RQR les dieron unas cajas de mascarillas abiertas caducadas. Entonces pasa lo que pasa. Y nosotros solicitamos ante la Dirección General de la Policía un escrito registrado para que a todos los policías que están allí se les hiciera unos reconocimientos médicos antes de volver a la península, precisamente por si se daba el caso, que es que sabíamos que se iba a dar, y hicieron caso omiso, y bueno, pues vemos otro abandono más de parte del Ministerio del Interior. Qué verdadera locura. Si esta situación sigue durante unas semanas más, Laura, ¿qué os preocupa que pueda ocurrir en Ceuta? Pues allí nos preocupa que vaya a saltar una chispa. Esa chispa que salta cuando ya la situación es insostenible, y eso pasa cuando las personas se sienten abandonadas, no tienen respuestas a sus preguntas, cuando ese estrés se está acumulando, que salte una chispa y que, bueno, pues que ocurra una tragedia allí. Si mañana, por ejemplo, pudieras hablar con Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, ¿qué le pedirías? ¿Qué le dirías? Lo primero, que dimita. No es digno del puesto que ostenta, no es digno de representar a los policías nacionales y a los guardias civiles, no para de demostrarlo, que deje hueco y que pongan una persona que sea competente, que entienda lo que es esto, y sobre todo que nos cuide, que nos proteja, vaya, que no queremos ningún privilegio, ningún lujo, pero sí un trato digno. Con eso me quedo, con esa necesidad de daros un trato digno, que os lo merecéis. Estáis siempre al final al pie del cañón en circunstancias que a nadie le gustaría afrontar, en casos como este de Ceuta aún más, en el que no solo debéis garantizar la seguridad, sino que ponéis en riesgo vuestra propia integridad. Así que gracias, Laura García, portavoz del Sindicato Jubol, por haber estado con nosotros y por la labor tan importante que hacéis. Gracias a ustedes por darnos voz. La mañana. Fernando de Aro. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca. Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal. Back to Cool. Teddy, un mundo de ideas. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Menudo notición. Tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Hasta el 23 de agosto. ¿Qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones. ¿Seguro? Claro. Salud, vida y ahorro. Más seguros. Más ventajas. Nara Seguros. Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Usted también le habla. Yo hablo con mi maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.